Muy buenas amigos y amigas del canal. Como habéis podido ver en el título y en la miniatura, este vídeo es un vídeo resumen de qué opino yo sobre el SEAT León MK1 de los primeros, el TDI 110 Sport. Creo que puedo hablar con un poco de conocimiento porque llevo con él 21 años y 406.205 kilómetros. Y creo que es un vídeo interesante hacer un repaso, un vistazo hacia atrás, a ver qué averías y qué gastos y qué mantenimientos he tenido con él. Así que nada, vamos a ver la intro y comenzamos este largo vídeo. Bien, pues he dividido este vídeo en varias partes: mantenimientos, averías, ruedas, en fin, un poco desglosado. Y vamos a comenzar. Bueno, empezamos. Coche del año 2003, de junio de 2003. Como os he dicho, TDI 110 caballos Sport. Estamos en 2024, pasó al verano, o sea que el coche tiene 21 años y casi medio. Y 406.000 kilómetros. Bueno, pues os voy a decir que el coche, vamos a hablar de mantenimientos básicos, de aceite y todo eso. Vale, al coche se le ha cambiado el aceite 42 veces en toda su vida. Al principio, cuando lo compré, se lo cambiaba cada 7.500 kilómetros. ¿Qué pasó? Que cambié de trabajo, empecé a hacerle más kilómetros y 7.500 kilómetros era una frecuencia demasiado alta. Así que empecé a estirar más o menos a los 10.000. Vale, pues estuve cambiándole el aceite a los 10.000 kilómetros pues durante unos 6 años o así. Y luego volví a cambiar de trabajo por circunstancias y el trabajo era en la otra punta de Madrid, con lo cual tenía que hacer diarios 80 y pico kilómetros. Con lo cual, en ese caso, en ese momento, pues comencé a alargar un poquito más los mantenimientos y en vez de a los 10.000 lo hacía entre 10 y 12.000. No esperaba nunca a los 12.000, pero sí que es verdad que cuando llegaba a los 10 no cogía y en el acto cambiaba el aceite, no. Cuando llegaba a los 10.000 decía, bueno, pues lo tengo que ir cambiando. Y entonces un poquito más adelante, pues igual eran a los 10.500, que era a los 11, o era a los 11.500, o alguna vez habrá llegado a los 12 o incluso a los 15, se lo cambiaba. Bien, pues estuve durante 8 años en ese trabajo, en el cual hacía casi 30.000 kilómetros al año, así que había años que podía llegar a hacer hasta 3 mantenimientos. Si coincidía en enero, pues seguramente a mediados de año le tocaba otro, incluso a finales de año le podía tocar otro. Pero bueno, lo normal era unos 2 mantenimientos al año. Como os digo, estuve 8 años así y luego volví a cambiar de trabajo y ahora trabajo al lado de casa y hago unos 1.000 kilómetros. Bueno, 1.000 kilómetros cada 2 meses, para que os hagáis una idea. O sea que con cambiar el aceite una vez cada 2 años prácticamente es suficiente. Vale, pues tengo anotado por aquí un montón de cositas. Vale, marcas de aceite. Ojo, cuando compré el coche a los 7.500 le cambié el aceite. Bueno, se lo cambió mi padre, no sé ni qué aceite le echó. A los 15.000 pasó la revisión en la casa y tampoco sé, creo que
creo que era Repsol, porque SEAT en aquella época tenía el acuerdo con Repsol, y creo que le echaba a Repsol. Bien. Recomendaban 1540, creo recordar, para este coche. Creo recordar. Vale, pues a los 22.500 le cambié yo el aceite, a los 30 lo cambiamos en la SEAT, a los 37, perdón, a los 37 se lo volví a cambiar yo, a los 45, que era el tercer año, se lo volví a cambiar en la SEAT, y desde ahí no volvió a pisar la SEAT. Desde entonces, desde los 50 y algo mil kilómetros que le hice el siguiente cambio de aceite después de la SEAT, le estaba echando aceite Repsol Elite 540, como os digo, cada 7.500 y luego cada 10, hasta que el coche tuvo 220.000 kilómetros. Bueno, a partir de los 220.000 empecé a leer en foros y tal que el aceite Repsol era muy malo, que el motor sonaba mal y tal y que cual. Entonces me cambié a Castrol. Fijaros, a los 220.000 le hice el último cambio de aceite con Repsol Elite y a los 224.000 se lo quité y le eché Castrol Magnatec 540. Y sí que es verdad que el sonido empezó a cambiar y sonaba un poquito menos a tractor, pero mínimamente. Vale, aguanté ese aceite 11.000 kilómetros y a los 235.000 me cambié al Castrol Edge 530 y ese es el que estoy usando hasta el día de hoy. En aquella época nos salía muy barato en el trabajo porque nos lo conseguía un compañero y salía la garrafa de 5 litros a 20 y algo euros. Entonces no se podía poner un aceite de más calidad por ese precio. Era ideal. Así que ese es el aceite que he estado usando hasta hoy. Os digo que los 235.000 kilómetros los hizo más o menos en 2014. Así que son 10 años. 10 años usando ese aceite y sin problemas. Vale, ahora el tema de aditivos. Cuando casi no había redes sociales, foros había, pero tampoco había muchos y tal, pues se desconocía mucho lo del tema de los aditivos. Y era un poquito pues el boca a boca, lo que te iban diciendo. Entonces en aquella época el aditivo así que más sonaba era el Slick 50. Que era un aditivo pues así un poco pastoso, tirando a blanquecino, no sé. Pero era lo que había y era muy caro, costaba en aquella época 60.000 pesetas iba a decir, 60 euros, o sea 10.000 pesetas de las antiguas. Y se lo eché por primera vez a los 91.000. ¿Qué pasaba? Que en las publicidades de los aditivos siempre dicen que el aditivo dura 60.000 kilómetros, dura 100.000 kilómetros. Eso es mentira. Duran esos kilómetros siempre y cuando no cambies el aceite. Cuando tú cambias el aceite, el 90% del aditivo se va con el aceite. Entonces, aguanté ese aceite 26.000 kilómetros y a los 117.000, en otro cambio de aceite, le volví a echar Slick 50. Y estuve 50.000 kilómetros sin echarle aditivo. Lógicamente en 50.000 kilómetros pues le hice 5 o 6 cambios de aceite. Vale, a los 168.000 kilómetros, esto es el año 2011 aproximadamente, probé a echarle Metallube. No os puedo hablar de resultados, lo primero porque no me acuerdo, y lo segundo porque yo creo que no se notó nada, porque si no, igual me acordaría. Vale, pues a los 168 le eché Metallube, que también anunciaba que duraba unos 60.000 kilómetros, no sé qué. Vale. Y a partir de los 224.000 kilómetros, o sea, cuando cambié del Repsol Elite al Castrol, empecé a usar el aditivo Xenum, el que ahora se llama XMOG o algo así, que es el que es de grafito, el que es de color oscuro, el que es como un gris metalizado muy oscuro, que son partículas de grafito. Comencé a usar este
en este coche. En otros coches de gasolina uso otro. Y lo he usado siempre, en cada cambio de aceite, en su proporción o incluso a veces en mayor proporción. Y sí que voy a decir que en este caso sí he notado mejorías. El coche va más fino y hace menos ruido. Sí que es verdad que el día que cambié al Castrol Magnatec, que a su vez le eché el Xenum, me acuerdo que es que desde fuera del coche parecía otro. El ruido era totalmente distinto. Era menos fuerte y, vamos a decir, entre comillas, más bonito. Y como os digo, lo he estado usando hasta el día de hoy, siempre echando 300 mililitros, 350, incluso alguna vez le he echado 500 mililitros de aditivo. Y perfecto, recomendable al 100%. Bien, pasamos en los gastos de un vehículo. El mayor gasto siempre es el combustible. Después viene mantenimiento. Y luego puede ser el tema de ruedas. Vale, ruedas. En este coche casi siempre se han ido cambiando por parejas, menos una vez en la vida, que se han cambiado las 4. Así que, empiezo. A los 70.000 kilómetros se le cambiaron las ruedas delanteras. A los 97.000 kilómetros las traseras. O sea, fijaros, las traseras duraron casi 100.000 kilómetros. Este coche, con mi conducción y por cómo es, gasta muy poquita rueda trasera. Bien, a los 152.000 le puse las ruedas delanteras. O sea que las ruedas delanteras duraron la primera vez 70 y la segunda vez 82.000. A los 201.000 kilómetros cambié las traseras. O sea que las traseras duraron 104.000. Y en este caso me acuerdo perfectamente que las ruedas traseras no estaban mal de dibujo, pero estaban cristalizadas y estaban duras como piedras. Vale, pues cuando hice este cambio, como las ruedas delanteras y traseras se llevaban 50.000 kilómetros, las delanteras ya se había reducido un poquito su tamaño, el grosor del dibujo había bajado por el desgaste. Entonces el coche me saltaba el control de tracción porque pensaba que las ruedas delanteras iban patinando, porque había una diferencia de velocidad debido a la diferencia de tamaño. Bien, pues a los 201.000 lo que tuve que hacer es cambiarlas y puse las gastadas detrás y las nuevas delante. Muy bien, como estaban las gastadas detrás, a los 259 tuve que cambiar las traseras. ¿Qué pasa? Fijaros, las ruedas delanteras tenían 50.000 cuando las pasé atrás y atrás duraron 58.000. O sea que las ruedas delanteras que pasé atrás duraron 108.000 kilómetros. Y a los 293 cambié las delanteras, que fueron las traseras que pasé delante. Entonces, duraron 92.000 kilómetros. Con esto de ir cambiando delanteras, traseras, rotando y tal, una vez cada mucho tiempo coincide que las 4 están mal a la vez. Entonces, a los... aquí hay algo que no me cuadra. Aquí he bailado un dato. Porque a los 371.000 cambié delanteras y traseras. Bueno, sí, podría ser. No, las traseras no cuadra, pero las delanteras sí. Las delanteras duraron 80.000 y las traseras hay algo que no cuadra. Bueno, a los 371.000 le puse las 4 y el coche tiene 406.000 y sigue con esas 4 ruedas puestas. Bueno, pues salvo un dato. Ah, sí, es que no, es que... Sí, perdón. Os he dicho que... No. Bueno, me he liado un poco con las ruedas, pero a falta de algún dato, básicamente esos son los cambios de rueda que ha tenido. Vale, ahora vamos a pasar con el tema de las distribuciones del motor. Cambio de correa de distribución. Bien.
A los 84.000 la primera. A los 157.000 la segunda. A los 248.000 la tercera. Y a los 354.000 la cuarta. La próxima supuestamente le toca a los 440.000. Y creo que ya no va a llegar, porque teniendo 406.000 y haciendo 6.000 kilómetros al año, pues creo que no va a llegar. He de decir que siempre cambio de correa de distribución con correa de accesorios y con bomba de agua. Las 3 primeras las hice en un taller de confianza, pero el precio subió tanto, que la cuarta la hice en la propia SEAT porque me costaba menos que en el taller de confianza. Vale, ahora vamos a pasar a otras piezas que se desgastan. No son averías ni son mantenimiento, son piezas de desgaste que hay que cambiar. Empezamos con las pastillas de freno. El coche actualmente tiene 406.000 kilómetros. Bien, las pastillas se han cambiado una sola vez y por miedo. El coche tenía 170.000 kilómetros. Y yo decía, a ver, yo las veía visualmente y veía que quedaba pastilla, pero yo decía, madre mía, llevo 170.000 kilómetros sin cambiar las pastillas. Y en aquella época, toda la gente que yo conocía, las pastillas las cambiaban con 60.000, 80.000, 100.000. Y como tenía un viaje programado largo e importante, dije, bueno, voy a poner las pastillas. No vaya a ser que me quede sin pastillas en el viaje, que es una tontería, porque si te estás quedando sin pastillas en el viaje, tienes pastillas de sobra para ir a Oviedo y volver, que es a donde tenía que viajar. Así que solo se han cambiado una vez. Las pastillas actuales tienen 236.000 kilómetros, los discos son los de origen, y sí que es verdad que las pastillas traseras ya están bastante fastidiadas y las delanteras pues también, pero pastillas quedan tranquilamente para 10-20.000 kilómetros, o sea que seguramente el coche también muera con las pastillas de freno actuales y con los discos de origen. Lógicamente, este tema del poco desgaste de frenos tiene que ver mucho con mi manera de conducir, con la suavidad, con la antelación a las circunstancias, no pegar un frenazo al final. Si ves un semáforo rojo, pues levantas el pie, vas reteniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Baterías. Baterías, no sé si me falta la primera, porque yo todo el registro de mantenimiento del coche lo empecé a hacer por el año, no sé, 2007, cuando el coche tenía 70.000 kilómetros, o 80.000, empecé a hacer el control este. Así que tengo anotadas 3 baterías. Una a los 171.000, otra a los 286.000 y otra a los 372.000. He de decir que la de los 286 y la de 372 la he cambiado por prevención, porque cuando la batería ha tenido 4 años aproximadamente, si algún día he arrancado y la batería ha hecho, bueno, la batería y el motor de arranque ha hecho como un que le ha costado un poquito, he cogido, el coche ha arrancado perfectamente y luego ha estado arrancando días después perfectamente, pero por mi trabajo no me podía permitir que el coche no arrancase, así que la he cambiado por prevenir. Y luego, amortiguadores, me vais a echar la bronca porque lo suyo es poner los 4 a la vez, pero cambié los amortiguadores traseros a los 238.000 kilómetros, porque uno rezumaba y me lo dijeron en la ITV, y luego los delanteros a los 263, creo que por lo mismo, porque rezumaba uno. Y luego sí que es verdad que uno delantero se puso o uno trasero se puso a rezumar nuevo y me lo cambiaron en garantía a los 2 años. No sé cuántos kilómetros tenía porque eso no lo anoté.
Y ahora comenzamos con averías. Muy bien. A los 109.000 cambié el caudalímetro. Sí que es verdad que el coche no pasaba de 160 o 170 por hora. El coche yo le notaba bien, pero cuando salías a carretera y le exigías el 100%, el coche no lo daba. A los 158.000 se estropeó la polea del alternador. Y la cambié. Luego, el elevalunas izquierdo se estropeó a los 184.000 kilómetros. Bien. Termostato y sensor de temperatura se me estropearon a la vez. El termostato porque se quedó abierto y el motor no calentaba. Y el sensor de temperatura marcaba de menos y el motor se aceleraba. A los 195.000 kilómetros. Los silent blocks de la barra estabilizadora los cambié a los 229.000 kilómetros. Silent block de los trapecios delanteros, unos que son redondos, los cambié a los 263.000 kilómetros. El elevalunas derecho a los 274.000. Guardapolvo de la transmisión derecha a los 294.000. Vaso de expansión a los 318.000 porque se partió un pitorro y se me salió el agua. El embrague a los 353.000 y se cambió porque se partió la unión del disco de ferodo con la parte central que es la que coge el primario. Por desgaste el embrague estaba a media vida. Luego, guardapolvos derecho de la transmisión, otra vez, a los 374.000. Guardapolvos izquierdo, o sea, la primera vez que se cambiaba el guardapolvos izquierdo, a los 398.000. Luego, rótula de la caja de cambios, que no me entraban bien las marchas, y lleva, en la punta de los cables, lleva unas rótulas como con un taco de goma, y se rajó el taco de goma, y entonces coge como holgura. Eso fue el otro día, como aquel que dice, el invierno pasado, a los 401.000. Y luego este verano se me ha roto un manguito de goma a los 405.000, que se le abrió un porito y goteaba. Y ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, he cambiado el ventilador principal del radiador, de los dos que lleva, a los 406.000. Así que hasta aquí el resumen de gastos de mantenimiento, gastos de averías y tal. He de decir que no lo he dicho, el coche con 360.000 kilómetros o así, no lo sé, cuando nos confinaron por el COVID, tuve un accidente bastante serio, el coche fue siniestro y se reparó. Me impactó un camión y salí disparado y me estampé contra el guardarraíl. Entonces todo el lateral izquierdo estaba abollado por el morro del camión y el culo por el guardarraíl. Vale, como cuando esto ocurrió el coche tenía la distribución recién hecha y el embrague recién cambiado, pues jolín, había que intentar salvarlo y en la Peugeot de Parla me arreglaron el coche, les tengo que estar eternamente agradecidos porque ajustaron el presupuesto todo lo posible y bueno, aquí está el coche, 4 años después y 40.000 kilómetros después, funcionando perfecto. ¿Qué opinión tengo sobre el coche? Pues no puede ser una mejor opinión, o sea, un coche maravilloso. En aquella época cuando lo compré, 110 caballos era una cosa muy considerable, a día de hoy me parece no irrisorio, pero prácticamente, me parece poca potencia. Sobre todo para diésel. Para mí un diésel con 130 caballos ya empieza a ser algo mejor. Se presuponía, cuando yo lo compré, se presuponía que el coche iba a ser una bomba, que iba a volar, y sí, el coche se mueve bien, pero no os penséis que por ser un León TDI Sport, un 110 caballos, que en aquella época es que esto parecía una nave espacial. No. Es un coche que anda bien, pero no es nada del otro mundo. Es un coche que tiene un buen chasis. A ver, nunca lo he llevado al límite, ni mucho menos. No hago mucho el tonto con él, pero es un coche que se comporta bien, se agarra bien, se conduce bien. Pesan los años que tiene,
Es un coche que considero todavía bonito. Es un coche súper económico de consumo de combustible. O sea, este coche, cuidando el consumo, o sea, buscando gastar lo mínimo posible, estás por debajo de los 4 litros. Eso sí, no es vida. Ir a 80 por hora por la carretera es un suplicio, pero si lo haces, 3,8 litros, 3,7 los puedes sacar tranquilamente. En una conducción normal, buscando no gastar consumo, o sea, no gastar combustible, conducción normal, andando entre 100 y 120 km por hora, estamos alrededor de 4 litros. 4,8 quizá, 4,8 es lo más acertado, o sea, nos acercamos más al 5. En una conducción normal, sin buscar eficiencia, dando acelerones fuertes y tal, estamos en torno a 5 litros, 5,5, una cosa así. Y consumo urbano, 6 con algo. Yo tengo registrados todos los repostajes desde hace 130.000 kilómetros y os puedo decir que la media de consumo es 4,8. O sea que es fabuloso. ¿Y qué más deciros? Un coche totalmente recomendable. Si tenéis la oportunidad de adquirir una unidad de este modelo que tenga pocos kilómetros, bueno, a día de hoy con lo de la etiqueta, no tiene etiqueta, o sea, está sentenciado, a no ser que sea verdad esto de que están echándose para atrás en Madrid, pero bueno, el coche está sentenciado. Yo a día de hoy lo puedo seguir usando aquí en mi pueblo, pero hay pueblos de alrededor que ya no puedo entrar a sus zonas de bajas emisiones. Pero si vivís en un pueblo por ahí que no tiene zona de bajas emisiones, que alrededor tenéis ciudades y pueblos que no tienen zona de bajas emisiones, o sea, es totalmente recomendable. Por lo que os digo, facilidad de mantenimiento, el mantenimiento lo podéis hacer vosotros. Bajo consumo, un coche que se conduce bien, tiene ordenador de a bordo, climatizador, elevalunas, cierre, dirección, airbag, ABS, control de tracción, control de estabilidad. O sea, es un coche súper completo. Ahora sí que es verdad que como el uso que le doy ahora es totalmente urbano, yo de aquí me desplazo al trabajo. Son 5 kilómetros en los cuales en invierno el motor no llega ni a calentarse. O sea, en invierno llego con la aguja apoyada en el mínimo, en 60 grados. Y en verano llego, sí, justo con o sea, coge el motor temperatura cuando estoy llegando al trabajo. Son 5 kilómetros. Urbano, salgo un poquito a carretera, donde muchas veces, o sea, salgo a carretera unos 300 metros, donde muchas veces no meto ni quinta, como haya un poquito de tráfico voy en cuarta, y luego ya voy andando por el polígono en cuarta velocidad a 1200 vueltas. Sí que es verdad que este uso que le doy ahora no le está gustando, porque acabo de descubrir que empieza a gastar aceite. Lo gasta porque no lo tira, no deja charco, y yo veo que en los últimos 2 meses, aproximadamente en los últimos 1000 kilómetros, el coche gasta bastante aceite. Hablo de que más de medio litro se lo ha bebido. Bien, ¿qué pasa? Puede ser que el aceite ya esté requemado, porque por si no lo sabéis, cuando el aceite está viejo y ha perdido sus propiedades, como está más licuado, el coche se lo bebe más fácil. Le faltan unos 1000 kilómetros o 1000 y algo kilómetros para el cambio de aceite, y haré otro vídeo, al igual que voy a hacer con el Renault Clio, de aceite, o sea, cambio de aceite y el tratamiento para ver si se reduce el cambio de aceite echándole aditivos y tal, y os lo contaré. Así que ya no me entretengo más y me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este resumen de la opinión que tengo sobre este coche y sobre todo lo que os digo, recalco, lo económico, bajo mantenimiento, no se me han roto muchas cosas ni muy importantes, bajo consumo, o sea, es que no puedo estar más encantado. Como siempre digo, tengo 2 coches, bueno, tengo 3 ahora con el Clio, tengo 2 coches. Yo siempre decía, tengo un cochazo, que es mi Skoda Octavia VRS, y tengo un gran coche, que es este coche. Y nada, ya sí que con esa frase me despido.
Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Y en cosas pendientes que tengo para hacerle a este León, os hago este pequeño inciso, es cambiar las tuberías de vacío del sistema de EGR y gestión o geometría del turbo por unas de silicona, porque están súper podridas las tuberías de goma de estas que llevan como tela, y hay veces que el turbo no sopla bien, y creo que podría ser por eso. Así que más adelante, si merece la pena, haré un vídeo en el que lo cambio. Tengo aquí, he comprado por Amazon la tubería de 4 milímetros de interior para cambiar todo.